El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús les volvió a decir: yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos dijeron: ¿acaso estará pensando en matarse y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Jesús les dijo: ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy el que soy, morirán en sus pecados. Entonces le preguntaron: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: en primer lugar, ¿por qué de hablar con ustedes? Tengo mucho que decir y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad, y lo que yo le digo al mundo es lo mismo que le he oído hablar a él. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo: cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy el que soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de su palabra. Vamos a ver el mensaje que nos trae el Evangelio en el día de hoy. Hoy Jesús nos habla quizá en unas expresiones que quizá muchos no entiendan, ¿no? Yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. ¿Por qué les decía esto? Porque Él ya les había hablado de diferentes maneras, por medio de los milagros, por medio de las sanaciones, por medio de eliminar a los espíritus inmundos del cuerpo de otra persona, por medio de su palabra, pero ellos no acababan de reconocerlo. No creían que Él viniera del Padre, ¿no? No creían. Y nos dice: si no creéis que yo soy, morirán en vuestros pecados. O sea, si no creen quién es Él verdaderamente, si no le han creído en su palabra, morirán. Ante la incredulidad y la falta de fe que impedía que los judíos que lo escuchaban entendieran, Jesús les anuncia que sería levantado y que allí lo reconocerían, que viene del Padre y a Él va, y que todo lo que hace es porque el Padre le ha enseñado. Y es que sabemos por nuestra fe todo lo que ocurrió después de la muerte de Jesús. Hasta la naturaleza reaccionó ante ese hecho tan grande de ver a un Dios morir en la cruz. Se oscureció la tierra, hubo terremotos, dice, y ellos en ese tiempo se podría decir que hubieron muchas conversiones, pero después de este suceso, ¿no? En nuestro tiempo, queridos hermanos,
Nos es tan difícil creer que después de la consagración sea el mismo Jesús quien está en ese pedacito de pan. ¿Cuántos podremos decir, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús y hubiera visto sus milagros y lo hubiera visto a Él, lo hubiera reconocido? Hoy, queridos hermanos, como cristianos, como católicos que somos, tenemos a Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad presente en ese pedacito de pan. Ese pedacito de pan que después de la consagración es el mismo Cristo, contiene al mismo Jesús, queridos hermanos. Y a través de la historia han venido sucediendo muchos milagros que refrendan la presencia de Cristo en ese pedacito de pan. Si no, los invito en YouTube a buscar milagros eucarísticos. Si aún no estás convencido en tu fe de que Jesús está en ese pedacito de pan, te invito a ver. Son milagros eucarísticos que a través de los tiempos han sucedido en personas, incluso sacerdotes, que no han creído, que no creían en la presencia real de Cristo en las sagradas especies. Hoy se podría decir que estamos en el mismo plan de todos aquellos de esos tiempos, todos los hombres de aquellos tiempos. Podríamos decir, sí creo, pero, queridos hermanos, cuando voy a misa, hago un examen de conciencia de todo lo que he hecho en la semana. Si he cometido un pecado mortal, me confieso antes de ir a la Eucaristía, porque deseo ardientemente recibir a Cristo en ese pedacito de pan. O me importa poco comulgar así como estoy, con todas mis faltas, con todos mis pecados cometidos. Si es que estás en ese plan, es que no crees que Jesús está ahí. No crees. Porque si creyeras, ni siquiera levantarías la cabeza para mirarlo, para mirar la sagrada hostia, el sagrado cuerpo de Jesús en ese pedacito de pan. Me preparo, me postro ante sus pies. Cuando el sacerdote levanta la sagrada Eucaristía, o me quedo con los brazos cruzados, inerte, como si no estuviera nadie importante en el altar, como si mi Dios, el Dios que dio la vida por mí, no estuviera ahí, levantado en las manos del sacerdote. Aquel Dios que se quiso quedar con nosotros. Creo que Jesús está en ese pedacito de pan y que puede curarme. Queridos hermanos, no se imaginan cuántas curaciones Jesús hace desde el altar, desde el sagrario, desde ese pedacito de pan donde está verdaderamente. Doy testimonio de ello, queridos hermanos. Hace muchos años sufría de una depresión. Yo no sabía que era depresión, pero una doctora amiga, que Dios la tenga en su gloria, me hizo darme cuenta. Ustedes saben cómo es la depresión. Quizás muchos no les ha dado, pero quizás saben qué síntomas son, ¿no? Ganas de llorar, el llanto a flor de piel. Y esta hermana, esta doctora me dice, fíjense, una profesional médica me dice, y yo siendo una
persona que pertenece a una obra eucarística. Me sentí muy mal por no haber acudido al Señor en su tiempo, desde el principio. Ella me dice, de aquí que termines de trabajar en la tarde, anda y póstrate ante Cristo ahí en el sagrario. Si quieres, quédate callada. Si quieres, llora. Cuéntale lo que te pasa. Pero anda. Queridos hermanos, yo fui inmediatamente. Ni bien llegué a casa, dejé mis cosas y me fui a la capilla que queda cerca de mi casa. Y me postré a los pies de Jesús, queridos hermanos. Y lloré. Textualmente no sé qué le dije a mi Jesús, pero lloré ante sus pies. Puse en sus manos mi vida. Le pedí perdón por no haberlo buscado desde el principio. Queridos hermanos, les cuento que de ese lugar sagrado salí curada. Salí nueva. No me volvió a dar esos síntomas de la depresión hasta hoy día. Nunca más me volvieron a dar, queridos hermanos. Dios sana. Dios está ahí, en esa casita, en ese tabernáculo. Dios está en ese pedacito de pan que el sacerdote levanta. No te quedes de pie, no te quedes cruzado de brazos como si nada. Ahí está Cristo. Póstrate ante sus pies y adóralo. Adóralo, queridos hermanos, es lo menos que Dios puede merecer. ¿Cómo esa frase del centurión, y la decimos antes de la consagración? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquel centurión, aquel pagano que fue y demostró la fuerza de su fe ante Cristo y le pidió que vaya y sanara a aquel sirviente, y le dijo, no es necesario que vaya, solo basta una palabra tuya y será sanado. Cómo Jesús quedó sorprendido ante tamaña fe y sanó a aquel sirviente a distancia. Para él no había nada imposible. Sanó. Y a cierta hora, el centurión, cuando les preguntó a sus sirvientes a qué hora había sanado, le dijeron a qué hora había sanado, y era la hora que Jesús había conversado con él y lo había sanado desde la distancia, desde aquel lugar donde él fue a hablarle en favor para que curara a su sirviente. Si es, queridos hermanos, preparémonos para recibir a Jesús en comunión cuando vayamos a misa. Dispongamos nuestro corazón, nuestra alma para recibirlo, para que Jesús nos asimile. Y cuando ya lo hayamos recibido, cierra tus ojos y dile, Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Jesús, para Él no hay nada imposible, y te sanará. Te sanará. Si es su voluntad en ese momento, te sanará, querido hermano. Pidámosle al Señor, Señor, en esta cuaresma te pido por mi conversión. Ayúdame a acogerme a ti, a reconocer tu presencia real en la Eucaristía. No viví en los tiempos en que tú estabas, pero puedo vivir este tiempo en que me regalas la vida para amarte, para adorarte, en tu real presencia en el altar, en la Sagrada Eucaristía. Haz que te reconozca, Señor, que no me quede como inerte, como sin nada, que me postre siempre a tus pies ante tu presencia real. Amén. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios. Compartan este enlace, este video. Todos estamos llamados a llevar a Cristo a los demás. Y queridos hermanos, por último les quiero decir, cuando vayan a la Sagrada Eucaristía,
que no sea motivo de que porque el sacerdote no viene y yo me pongo a conversar con mi hermano que está a la derecha o a la izquierda. Debemos estar en un silencio absoluto, en un encuentro amoroso con aquel que nos ama, aquel que nos ha dado muestras de su amor hasta el extremo. No nos pongamos a conversar, que ese tiempo mientras llega el sacerdote sea de oración. Incluso hasta te puedes quedar en silencio mirándolo a Jesús, hasta en ese tabernáculo. Detrás de esa puertita Él está mirándote también. Y recuerda siempre, Dios te ama. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.